Muy bien, hermanos, entonces pueden tomar asiento. Voy a leer una vez más el versículo y dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Juan entonces, hermanos, ha introducido su carta proclamando el mensaje de Jesucristo, de quien es la palabra de vida, que se ha manifestado y que los lectores suyos pueden ahora tener una comunión con el Padre y con el Hijo. Pero Juan, hermanos, ahora va a continuar ampliando el contenido de ese mensaje. Explica que esa comunión de la cual él empezó hablando en los primeros versículos incluye luz y incluye verdad. Juan, hermanos, no comienza debatiendo con falsos maestros o falsos creyentes que estaban mezclados todos ahí, ¿verdad? Sino más bien marcar una línea divisoria, marcar una diferencia entre uno y el otro, entre los que creían de una manera y los que no creían. El objetivo de Juan no era convencerlos, sino más bien proteger a los lectores suyos, a los cristianos, a los creyentes. Él quiere afirmar a los creyentes sus corazones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace o lo hizo apelando a la fuente de donde comienza todo lo que ya existía desde el principio. Lo hace con la autoridad que se le fue dada. Y comienza entonces escribiendo el versículo 5, y este es el mensaje, que también será nuestro primer punto de esta mañana. El mensaje. Juan comienza entonces diciendo: y este es el mensaje que hemos oído de él. Y hermanos, tanto oír como ver son las dos caras de una misma moneda. Oír es tan esencial como ver. Tal vez muchos de sus lectores no estuvieron, no miraron, como usted también está aquí hoy día. Usted no miró a Cristo en persona, en carne, pero escuchó el mensaje. Y hoy, por la fe, hemos creído en él. Juan dice que este mensaje lo escuchó de él. ¿Y quién es él entonces? Como ya sabemos, el mensaje que Juan va a presentar lo escuchó directamente de Dios. Juan no se va a inventar un mensaje nuevo, ni mucho menos ideas nuevas o un plan mejor para que sus lectores le puedan entender lo que él les está diciendo. Si bien nos damos cuenta, lo que Juan va a comunicar es que este mensaje no se lo inventó él. Porque desde el comienzo de su carta, en los primeros renglones, fue bien claro en testificar de lo que ya existía desde el principio y lo que escuchó por Cristo mismo. Juan, hermanos, solo va a ser un instrumento para transmitir el mensaje. Y este es el mensaje que hemos oído de él, dice. Juan, hermanos míos, sí es un verdadero testigo de Dios. No como los falsos de hoy en día. Hay muchos que se dicen ser testigos de Dios cuando no saben nada de la verdad. Juan estuvo ahí. Nosotros no estuvimos ahí, pero hemos creído el evangelio, del cual nos hace libres de toda mentira y creemos el mensaje. Juan lo miró con sus propios ojos y escuchó todo. Y no solo eso, él también lo miró ir a la cruz, lo miró morir, pero también lo miró resucitado y también lo miraron ascender al cielo. Dice la Escritura que ellos estaban asombrados y que no creían lo que estaban mirando. Lucas 24:41 dice: como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, recuerden, esto fue después de que él resucitó: ¿tenéis aquí algo de comer? Estos son los detalles
que marcan mucha diferencia. Ver a nuestro Señor en esa comunión con los suyos. Y también podemos ver que después de 3 días, Él come. Entonces, en el versículo 42 dice, entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Sí, hermano, nuestro Señor comió un pescadito asado antes de ascender al cielo. Versículo 43 dice, y Él tomó y comió delante de ellos. Versículo 51. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hermanos míos, Juan sabe exactamente lo que está escribiendo en su carta. Él está escribiendo inspirado en el poder del Espíritu Santo. Él sabe que estos hermanos necesitan escuchar el mensaje. Él sabe, él discierne, él entiende lo que específicamente estos hermanos necesitaban escuchar. Y Juan, hermanos, junto con los demás apóstoles y los profetas desde el Antiguo Testamento, hablaron de parte de Dios y proclamaron el mensaje tal y como se les fue dicho a ellos. Fueron escogidos por Dios y hablaron lo que Dios les dijo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Aquí Pablo, hermano, escribiendo a los Gálatas, desde el comienzo de su carta, desde el versículo 1, se presenta a sí mismo como el apóstol elegido por Cristo y Dios mismo. Él comienza escribiendo la carta diciendo desde el versículo 1, leo para usted, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y en el versículo 11 y 12, él dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según al hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo entonces está diciendo, hermanos, este mensaje que yo les predico no lo recibí ni lo aprendí por medio de un hombre pecador al igual que yo. Más bien él dice, este mensaje viene directamente de Cristo y por medio de una revelación. Tanto su llamado de apostolado como aquel mensaje provienen de Dios, de Cristo mismo. Y esto pasó cuando la iglesia de Cristo era perseguida, aquellos cristianos que Pablo perseguía, y rumbo a Damasco, como ustedes ya bien saben, en plena luz del día, una luz, dice, cayó sobre él, y él cayó postrado a tierra y escuchó la voz misma de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como él escucha el mensaje que ahora predica de Cristo mismo. Y es así, hermanos, para todo aquel hombre temeroso de Dios. Aquel hombre que cuando abre la Escritura en frente de los demás debe proclamar el mismo mensaje. No le puede cambiar. Y es por eso que debemos conocerle tal y como ellos le conocieron. Pedirle a Dios que ponga temor en nuestro corazón para poder hablar el mismo mensaje. Pero ¿cómo van a hablar de parte de Él con confianza si no le conocen? Y mucho menos si no tienen temor de Él, si no le aman o le buscan de verdad. Y cuando alguien viene, alguien que no tiene temor por el Señor, alguien que no conoce al Señor, vive una vida así y se pone a hablar de Él, lo único que va a salir de la boca de este hombre son puras burradas. No va a salir nada bueno porque no le conoce, no ha estado con Él, ni mucho menos ha creído el Evangelio. Por eso hay mucha falsa de enseñanza,
falta de madurez dentro de las iglesias, falso amor por Dios porque no le conocen y no se preocupan por conocerle. No hay temor de Dios en sus corazones. Hermanos míos, todo aquel que ha nacido de nuevo es llamado a hablar el mensaje de parte del reino de los cielos. La Biblia dice que somos embajadores suyos. ¿Usted sabía eso? Segunda de Corintios 5:20, ahí Pablo, hablando a los cristianos al respecto de la reconciliación que tenemos con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y es que es así que cuando nosotros ponemos la fe en Cristo para perdón de nuestros pecados, venimos ahora a disfrutar una reconciliación con Dios que antes no teníamos. Y cuando tenemos esa reconciliación con el dueño del reino del cielo, entonces somos llamados embajadores de Dios. Pablo entonces dice en el versículo 20, por tanto, hermanos, somos embajadores de Cristo. Si usted ha creído el evangelio, usted es un embajador de Cristo. Pablo describe su función, la función suya y de todos aquellos creyentes como mensajeros que representan al Rey del Cielo con el evangelio, que rueguen a los pueblos que se regocijen con Dios, que se arrepientan de sus pecados porque están en enemistad con el Rey. Pero desgraciadamente el mensaje hoy en día ha sido cambiado por frases como Dios te ama tal y como eres. No te preocupes, Dios es amor. Solo ama a Dios y vive tu vida. Sí, Dios es amor. Claro que sí, es uno de sus atributos. Y Él ama perfectamente. Y su amor es justo. Pero ese no es el mensaje para los inconversos. La Biblia dice que Jesús, desde que comenzó a predicar, Él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El hombre pecador, y por cuanto ha pecado, hermanos, está en una enemistad con el Rey y necesita arrepentirse, y de rodillas y de corazón, sinceramente. Un verdadero embajador habla el mensaje de su Rey. Lo que él quiere decir a su pueblo, eso anuncia. Y Pablo aquí se ve como alguien que sirve en una tierra extranjera, como el representante del Rey. El Rey tiene un mensaje y Pablo está entregando ese mensaje. Un embajador no habla para agradar a su audiencia o a la audiencia, sino al Rey que lo envió. Un embajador no habla bajo su propia autoridad o de sus propias opiniones. Él simplemente dice lo que se le ha comisionado que tiene que decir. Pero también un mensajero es más, un embajador es más que un simple mensajero. Él también es un representante y el honor y la reputación de su país están en sus manos. Esto es serio, hermanos. Esto no es un cualquier mensajito por ahí. Esto no es un invento de nadie. Esto proviene del Rey del universo, del Creador de los cielos y la tierra. Él ya dijo un mensaje y ese mensaje tiene que ir tal y como el Rey lo dijo. Regresando entonces al texto de esta mañana, fíjese usted ahí que Juan, como ese aportador del mensaje que trae a sus lectores, él es fiel en decir lo que realmente estos hermanos necesitan escuchar.
El mensaje que él escribe va de acuerdo con la situación que los hermanos de ese siglo estaban enfrentando. Lo vamos a ir mirando conforme vamos avanzando en la carta. La falsa doctrina que se estaba infiltrando y los creyentes siendo atacados por estos falsos maestros, falsos creyentes que estaban enseñando ahí. Y seguramente algunos de ellos hasta empezaban ya a seguirlos, a escucharles. Cuando no hay discernimiento, empezamos a escuchar a aquellos que dentro de mucha mentira hablan un poco de verdad. Y Juan trae el mensaje específico para todos estos hermanos de quién es Dios. Juan sabía tanto de Dios, hermanos, pero él no se puso a escribir de sus experiencias. Él pudo haber dicho muchas cosas del Señor Jesucristo. Él estuvo con él. Y seguramente todo lo que hubiera dicho de él hubiese sido bueno. Pero él no lo hizo así. De hecho, en su evangelio, en el evangelio de Juan, en el último capítulo, capítulo 21, en el versículo 25, él termina escribiendo ahí y dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo pudiera contener los libros que se escribirían. Así de mucho sabe Juan, el discípulo amado. Pero fíjese que aquí en su carta no comienza hablando de otras cosas, aunque hubieran sido buenas. Y esto es así, hermanos. Mire, usted puede saber poco del Señor o puede saber mucho. Pero cuando hay una situación, debemos escoger precisamente las palabras que van de acuerdo con cada situación. Debemos tener discernimiento, debemos ser sabios, por lo menos orar antes de. No debemos estar listos o debemos de estar listos para cualquier situación en la vida. Eso es así, justamente por eso. Y saber aplicar el mensaje necesario que va de acuerdo. El mensaje que Dios quiere que se comunique. No el suyo, no lo que usted piensa, sino lo que Dios quiere que se diga en cada situación de cada ser humano cuando está atravesando cualquier situación en la vida. Si es un inconverso que no ha creído en Cristo, es el Evangelio. Si es un hermano que ya creyó el Evangelio, pues debemos, y depende de la situación que él esté pasando, debemos ser prontos, debemos de detectar su situación y debemos proclamar lo que el Señor quiere que se le proclame en ese momento. Juan entonces, hermano, dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, que os proclamamos. Y esto que Juan está a punto de decir no es de agrado para muchos. El mensaje que Juan trae no va a ser de agrado para muchos. Para aquellos que quieren que Dios sea como ellos, o aquellos que piensan que Dios es como ellos y les acepta su estilo de vida que tienen. Personas que tienen un falso pensamiento de quién es Dios y han hecho a un Dios a sus imágenes, y que ese Dios con D minúscula les acepta todos sus deseos carnales. Y por supuesto que sí les acepta eso, porque no es el Dios verdadero. Esa es la gran diferencia. El mensaje que Juan va a proclamar no es de agrado para muchos. Punto número 2 de esta mañana: Dios es luz. Segunda parte del versículo 5. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Los lectores de Juan abren este mensaje entonces y miran que Juan les dice: Dios es luz.
Para aquellos que quieren que Dios sea como ellos, Juan dice, Dios es luz. Aquellos que piensan que Dios es como ellos, Juan dice, Dios es luz. A los falsos maestros que enseñan otra cosa, Juan dice, Dios es luz. Aquellos que viven como el mundo, Juan les dice, Dios es luz. Pero a usted que está aquí sentado esta mañana y está escuchando este mensaje y tal vez practicando el pecado, Dios le dice, Juan le dice, Dios es luz. Y este es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y hermanos míos, nosotros debemos comenzar nuestra comprensión de Dios desde aquí. Juan declara esto con el simple entendimiento de que Dios mismo es luz. Y en la luz, por definición, por su naturaleza misma, no hay tiniebla, no puede existir. Porque para que haya tiniebla debe haber ausencia de luz, pero Juan está diciendo que Dios es luz y en Él no hay tiniebla ninguna. Una buena definición de Dios, de qué es luz, sería: Dios es el único espíritu infinito, eterno e inmutable, el ser perfecto, en quien todas las cosas comienzan, continúan y terminan. Otra forma de decir que Dios es perfecto es decir que Dios es luz. Y esa es la manera en cómo Juan lo presenta aquí. Lo que Juan está tratando de hacer, hermanos míos, es ayudarnos a entender. Él va a comenzar a enseñarnos a diferenciar los frutos de la luz, lo que sale de las tinieblas, qué es lo que produce la luz y qué es lo que sale de las tinieblas. Perdón. Y fíjense bien que Juan, antes de definir cuál es el andar del creyente, cómo luce la vida del creyente, cuál es ese patrón de vida, que por cierto eso es en los próximos versículos, que si Dios nos da la gracia estaremos predicando el próximo domingo. Pero Juan aquí primero quiere ayudarnos a ver cuál es el camino, nos ayuda a ver cuál es la esencia de la luz primero, de dónde procede, de dónde nace y nos lleva a la fuente verdadera. Juan captura entonces toda la atención para decir: hermanos míos, es aquí donde comienza todo. Y lo hace en una forma, de alguna manera, bien específica y bien cuidadosa. Él no comienza con el hombre, porque cuando comenzamos con el yo o con el hombre, ya la cosa terminó mal. Todo se torció. Juan comienza con Dios. Él habla primero de quién es Dios y lo define por su naturaleza misma. Y para Juan aquí es Dios es luz. Pero también, hermanos, Dios es definido en su palabra de muchas otras maneras. Por ejemplo, para Moisés, en Deuteronomio 4:24, Dios es fuego consumidor. Permítame un momento. Que algo pasó por aquí. Ahí vamos. Entonces Juan comienza con Dios. Él habla primero de quién es Dios y él lo define por su naturaleza misma. Y para Juan aquí es Dios es luz. Y decíamos entonces que para Moisés, en Deuteronomio 4:24, Dios es fuego consumidor. Para Job, Dios es poderoso. Para Daniel, Dios es justo. Para Juan 4:24, Dios es espíritu. Para Pablo, en 1 Corintios
versículo 1 y 9, Dios es fiel, pero Juan aquí en su carta presenta a Dios como luz. Y tal vez esto, hermanos, no es algo que normalmente nosotros mencionemos constantemente, como estas otras afirmaciones que acabamos de ver en la Biblia. Afirmaciones sobre Dios por hombres que, al igual que Juan, tuvieron esa relación con Dios y lo definieron de muchas maneras. Y es que la verdad es que Dios es todo, pues. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, Él es poderoso, Él es fiel, Él es santo y Dios es perfecto. Estos son atributos que la iglesia de Cristo está llamada a conocer. Estas son definiciones de Dios que mencionamos casi siempre y está bien, no hay nada malo en mencionarlo, de hecho está bien, pero estamos llamados a conocer todo su carácter, todos sus atributos. Y sé que nuestra mente, hermanos míos, como es tan finita, no vamos a poder entender a Dios en toda su totalidad, pero estamos llamados a conocerle. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente adorando a Dios supuestamente, pero en una manera errónea? Bueno, porque no le conocen y no hacen nada por conocerlo, viven haciendo lo que se les pegue la gana, falsa adoración, falsa obediencia, simplemente porque no le conocen y mucho menos quieren conocerle. Juan dice, Dios es luz. Y nosotros tenemos que ver entonces, hermanos míos, qué enseña la palabra de Dios cuando dice Dios es luz. Esto tiene una gran implicación para nosotros los creyentes. La luz tiene una gran enseñanza para el pueblo cristiano que no podemos ignorar, hermanos. Si no hay luz, no vemos, ¿no? Y usted está diciendo, pues, obvio, hermano. Pues sí, es obvio, pero muchos viven en oscuras todavía, aún teniendo o estando presenciando la luz. Entonces, hermanos, para Juan, o para conocer aquí un poco más lo que nos dice la Biblia acerca de la luz, tenemos que hacerlo exactamente como Juan lo hizo. Si somos buenos lectores de Juan, o vamos a empezar a ser buenos lectores de Juan, no solo leamos el versículo, vámonos un poco más atrás, a dónde empieza todo. Y entonces es lo que vamos a hacer esta mañana. Como así lo presentó Juan, tenemos que ir al principio, a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dios dijo entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios, hermanos míos, desde el principio dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Todo fue alumbrado. Cuando la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Todo fue alumbrado y las tinieblas desaparecieron. Cuando todo estaba oscuro, no se miraba nada, de repente, como un estruendo, la luz fue hecha. Cuando un cuarto oscuro está en plena oscuridad, no se ve nada, ¿verdad? Porque está oscuro. Prácticamente, teniendo ojos, hermanos míos, somos ciegos porque no vemos nada, está oscuro. Pero si encienden la luz, ahora podemos ver. Y todas las cosas que antes no mirábamos son presentes. Uno sabe que están ahí porque ahora las podemos ver. ¿Está usted entendiendo? Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Esa es su naturaleza. Él es luz. Él ilumina, Él disipa las tinieblas. Las tinieblas desaparecen porque la luz resplandece.
Las primeras palabras de Dios a un mundo oscuro como el de hoy fueron: hágase la luz, y la luz fue hecha, y las tinieblas desaparecieron porque la luz estaba ahí. Fíjese un detalle ahí. Dios dijo: hágase la luz, aún sin existir el sol, la luna y las estrellas. La Biblia dice que ellos fueron creados en el día 4. Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. Pero Dios, hermanos míos, sin sol, sin luna, sin estrellas, se hizo presente como la luz. Esto representa la evidencia entonces de su presencia, la evidencia de su propio ser. Donde hay luz es porque Él ahí está y las tinieblas desaparecen. Vemos aquí entonces que la luz representa la presencia de Dios. Él es luz. Pero también, hermanos míos, su luz representa su gloria y su divinidad. Cuando Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, Él los llevó a un monte alto, dice la Escritura, y se transfiguró delante de ellos. ¿Recuerdan esa escena, verdad? Mateo 17:2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y Lucas narra esta misma escena y dice que vieron la gloria de Jesús. Ahí está, vieron la gloria de Jesús. Por eso Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos presenciaron la gloria misma de Cristo Jesús. Su luz estaba presente. Juan entendió, hermanos, que esa luz que miró ahí, eso no era un simple brillito, un simple rayito de sol por ahí, algo natural. Esa luz que ellos miraron simboliza su gloria, su divinidad de Jesús. Representa su esencia de su gloria. También la luz representa su verdad, su palabra. Salmo 119, versículo 105 nos dice, aquí el salmista reconociendo, ¿verdad?, de la necesidad de la palabra como esa luz que alumbra en su camino, y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En la oscuridad que hay en este mundo, el hombre de Dios no puede apartarse de la palabra en ningún momento. De lo contrario, vivirá tropezándose constantemente. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, tu verdad. Sin ella no puedo ir a ningún lado. Es la luz que yo necesito para caminar. Hay tanto que pudiéramos decir al respecto de la luz. La Biblia está llena de luz. Ahora, hermanos, Juan, aquí en el versículo 5 de esta mañana, él va a dar el verdadero énfasis de lo que la luz de Dios representa. Para Juan, desde el punto de vista moral, Juan dice que la luz de Dios representa su santidad. Él es santo. Su separación del pecado, su pureza, lo bueno, su santidad. Es como si Juan dijese: qué maravilloso es saber que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla de clase alguna. No existe, no hay nada. Esa luz habla de la santidad de Él. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Y cuando hay tinieblas es porque no hay luz. Pero en el texto dice: Dios es luz en el sentido absoluto de su palabra. Dios es luz, Dios brilla, Él resplandece. Su luz tiene que ver con su gloria. Él es santo, Él es perfecto, Él es inmutable, Él es luz y en Él no hay tiniebla ninguna.
Él es el Dios vivo y verdadero, hermanos. A Él es quien debemos adorar. A Él es quien debemos rendir adoración con reverencia, con respeto, con obediencia. No como los que dicen conocerle. Es una ofensa a Dios lo que hacen con sus burradas. Y Dios no les aplaude sus caballadas. Dios no está contento donde se dice adorarle a Él con una mente que no tiene nada de conocimiento de Él. La Biblia hace un énfasis muy especial de su santidad. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 6:16, él le dice: y el único que tiene inmoralidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Pablo dice entonces a Timoteo: Timoteo, Dios es el único que vive en luz a la que nadie puede acercarse. Así de apartado está Dios, Él es santo. Pero ¿qué de Isaías? Isaías capítulo 6. El llamado de Isaías fue por medio de una revelación, de una visión, perdón. ¿Y qué miró en esa visión? El versículo 1 empieza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Versículo 4. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé: ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías aquí está temblando, hermanos, de miedo. Él pensó que iba a morir. Hasta aquí llegué yo, dice. Yo soy hombre muerto, he visto al Rey. Pero ¿qué de los serafines? ¿Qué de los serafines? Criaturas creadas especialmente para servir delante de la presencia de Dios sin pecado. Ellos cubren su rostro. Ellos cubren su rostro. Así de inaccesible es la luz del Señor. Él es santo. Isaías temblando de miedo, pensando que va a morir, y los serafines cubriendo su rostro delante de la presencia de Dios, teniendo esa reverencia de Él. Y nosotros, hermanos, que decimos conocerle, ¿cómo nos presentamos delante de Él cuando le adoramos? Cuando oramos, ¿cómo hablamos con Él? Cuando andamos en la vida diaria, donde otro hermano no nos puede ver, ¿cómo somos? Usted que se dice ser cristiano, ¿cómo vive delante de los demás? Pues no importa cómo vive delante de los demás, importa cómo vive donde nadie lo mira. Tanto para el cristiano como el no cristiano, deben de venir en un arrepentimiento al Señor. ¿Cuánta misericordia ha tenido el Señor de nosotros? Sinceramente. Pues su palabra dice que te pongas a cuentas con Él. Venid, dice Él, arrepiéntete de corazón. Isaías 55:6 dice, de hecho más adelante: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto Él está cerca. Clama por tu vida. Él es santo. Él aborrece tu pecado. Él no está agradado contigo por tu pecado. Dios es amor, sí,
Y en eso muchas veces nosotros nos justificamos. Él es fuego consumidor. Él es santo. Debemos de preocupar cómo está nuestra manera de vivir, nuestro corazón, cómo le servimos, cómo le buscamos. Vemos entonces hasta aquí que la luz de Dios implica su presencia, su gloria, su divinidad, y desde el punto de vista moral implica su santidad. Juan, hermanos, aquí revela la esencia de Dios en una breve declaración de solamente 3 palabras. Dios es luz. Dios no es una luz entre varias luces, tampoco es un aportador de luz como el sol o las estrellas o la luna. Dios no tiene la luz como una de sus características, sino que Él es luz. Y aunque haya creado la luz en el principio, Él mismo es luz increada. Él es desde el principio. Dios es luz. Pero también la luz de Dios es visible en Jesucristo. Esta luz de Dios es visible en Jesucristo. Lo podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 12. Nos dice, empieza el versículo diciendo, Jesús habló otra vez diciendo, eso significa que él ya había hablado de esto. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él ha resaltado otra vez esto, lo que ya había dicho en el capítulo 1, versículo 4, cuando dijo, aquí Juan narrando decía, en él estaba la vida. ¿Quién es él? Aquí es Cristo. Y dice, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Jesucristo es la luz del Dios invisible. Él es el creador de la vida y su vida ofrece a los que están en la oscuridad, ofrece ese arrepentimiento, ofrece que vengan a Él. En su luz nos vemos tal como somos, de pecadores en necesidad de un Salvador. Usted quiere ver cómo es de pecador, no se compare con su hermano. No haga eso. No haga eso. Usted compárese con Cristo, que Él es la luz. En Jesús vemos la luz, entonces, Él es perfecto, Él es santo, Él es luz de los hombres. Jesús es la luz eterna de Dios, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su resurrección. La vida de Jesús estaba llena de la luz de Dios. Jesús era completo y absolutamente transparente a la luz de Dios, porque Él es Dios encarnado. Muchos odian esta verdad. Están ciegos y no pueden ver la luz de Cristo porque no aceptan su divinidad. Y son exactamente como los gnósticos. Los gnósticos no aceptan la encarnación de Cristo. Ellos no creen que Él es Dios. Y si no creen esta verdad, pues es muy difícil que puedan ver la luz. Fíjese un detalle ahí rápido. En Juan, el versículo que estamos mirando, él abre, ¿verdad? Y dice, Dios es luz. Dios es luz, dice él. Y Jesús en el capítulo 8 de Juan, él dice, yo soy la luz del mundo. Juan, en el versículo 5 dice, Dios es luz. Y Jesucristo en sus propias palabras en el Evangelio de Juan mismo dice, yo soy la luz del mundo. Y no solo eso, también él ya había hablado de esto en el capítulo 1. Cuando él dijo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esto está claro, hermano. Pero solo lo pueden ver aquellos que han venido a conocerle de verdad por medio de la fe en Cristo. Ellos están ciegos, no pueden ver la verdad,
pues tienen al padre de ellos, que es el diablo. Y el diablo odia a Jesucristo desde el principio. No lo pueden ver. Ellos rechazan, odian a Dios encarnado. En Jesús entonces vemos la luz porque Él es Dios. Jesús y Felipe en el capítulo 14 de Juan, de hecho, ahí tienen una conversación. Y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Vemos entonces que en Jesús es la luz de este mundo, porque Él vivió la vida perfecta, la vida que usted y yo no podemos vivir, pero Él sí la vivió en la voluntad del Padre. Y Él no vivió en tinieblas. Él vivió perfecto, perfectamente, sin tinieblas, sin pecado. Y es así como Juan termina el versículo 5, cerrando el versículo que dice, y en Él no hay tiniebla. Juan usa esta frase, hermanos, cerrando el versículo, en Él no hay tiniebla alguna. Usa esta frase para confirmar que Dios es absolutamente perfecto y que nada existe en el carácter de Dios que pueda perjudicar su verdad y su santidad, tal y como lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, que dice, leo para usted, toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Eso significa que Dios es inmutable, que Él no cambia y nunca hay sombra con Él, porque Él es luz. Juan, hermanos, en sus escritos frecuentemente, entonces, él va a empezar a denunciar las cosas opuestas a la luz. La luz es positiva, las tinieblas son negativas. Él contrasta cosas opuestas como ser luz y tinieblas, la verdad y la mentira, el amor y el odio, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la fe y la incredulidad. Pero Juan aquí subraya lo positivo para Dios. Dios y las tinieblas están diametralmente opuestas. Dios y las tinieblas están diametralmente opuestas. El que dice, hermanos míos, tener comunión con Dios. Escuche bien, el que dice tener comunión con Dios no puede estar en tinieblas. O anda en luz, en la verdad, en la santidad, en la pureza de Dios, o anda en todo lo opuesto, en la mentira, en el odio, en lo malo, en la incredulidad y rumbo a la muerte. Esto es serio. Esto es serio. La luz de Dios representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, santo, confiable. Decir que Dios es luz significa que es perfectamente santo y veraz y que solo Él puede sacarnos de las tinieblas del pecado por medio de su Hijo Jesucristo, que Él es santo, Él es perfecto y Él es la luz de este mundo. Él es la luz de los hombres. Jesús es la luz de este mundo, hermanos. Él dice, Él es el camino. Yo soy el camino, dice. Si usted está en Cristo, entonces está en el camino. Yo soy la verdad, dice. Si usted está en Cristo, está en la verdad. De lo contrario, si usted no está en Cristo, usted anda en la mentira. Y Él es la vida. Si usted está en Él, tiene vida eterna porque Él es vida. De lo contrario, usted está muerto en delitos y pecados y rumbo al infierno. Él dice, nadie puede venir al Padre si no es Cristo que lo trae. Oremos.
Padre Santo, te doy gracias, Señor, una vez más por tu palabra, que es perfecta, Señor, que es agradable. Señor, doy gracias, Señor, porque tu luz, Señor, se refleja en Cristo, tu Hijo amado, Señor, quien es nuestra esperanza. Sin Él no podemos venir a ti, Señor. Señor, que tu luz, Señor, que hay en Cristo, alumbre en nuestras vidas, Señor. Padre, te ruego por tus misericordias. Ruego por cada persona, Señor, y por mi propia vida, que andemos en luz, porque Él es luz. Te lo suplico en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.